Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler para el BL Between Us. Así que siendo esto, comenzamos con el video. Bueno, para este episodio, Tim no va a poder dormir. Entonces busca a Win a su habitación. Tim coge una almohada y le toca la puerta a la habitación de Win. En realidad Win lo estaba esperando. Eran las 11:30 de la mañana. El soñoliento dueño de la habitación 1019 salió de la cama, tomó el control remoto para apagar el aire acondicionado y luego fue al ventilador y lo encendió. Win se rascó el estómago con la mano. No le gustaba usar pijamas porque tenía calor constante. A Win le gustaba la sensación de tocar las sábanas con su piel. Si le preguntas qué cosa es más cara en la habitación, Win va a responder con seguridad que la ropa de cama es una de ellas. ¿Queda algo de comer?, murmuró, abriendo el refrigerador y descubriendo que estaba vacío. Afortunadamente quedaban algunos huevos y jamón, por lo que Win decidió cocinar los huevos fritos. ¡Despierta! El joven usó sus pies para empujar al chico en la cama con la mayor suavidad posible. Win permitió que el gato sin hogar entrara a su habitación ese día, y ahora lo vio frente a él, en ese momento. Cuando Win terminó las clases de natación, no cerró su habitación, sino que se sentó y esperó que un tipo malhumorado llamara a su puerta con una almohada para pedirle pasar la noche. Lo más importante, cuando Tim se durmió, no pensó que ocupaba la mayor parte de la cama, sino que simplemente se acurrucó y se durmió, dejando al dueño de la habitación un espacio estrecho en la cama junto a él. ¿Cómo puede ser tan lindo?, dice Win. El vicepresidente del club de natación se queja para sí mismo e intentó liberar suficiente espacio empujando al tipo, pero cuando vio su ceño fruncido mostrando lo incómodo que estaba, Win inmediatamente dejó de intentarlo. Adelante, duerme bien, no te voy a molestar, dice Win. Win incluso trató de darle a Tim una llave de respaldo para poder abrir la habitación en cualquier momento, pero la oferta fue rechazada de inmediato. Tim dijo que no quería entrar a la habitación de Win si él no estaba allí. Por eso tuvo que despertarse y esperar a las 2 de la mañana a Tim. Anoche llegaste muy tarde, dice Win. Oh, tuve tutoría con par, contesta Tim, bostezando. Seguía girando sobre la cama. Win volvió a levantar la pierna para empujar al más joven hacia abajo. Hoy por la noche, el club de natación tiene una competencia interna para la selección de nadadores que serán seleccionados para participar en las carreras contra la Universidad Key. El entrenador debe decidir quién va a ingresar al equipo nacional de atletas. Esto hizo que el club fuera más animado y por supuesto la presión aumentó al límite. Tim entendió por qué había estado tan agitado todo el día de ayer. No pudo concentrarse hasta que agarró a Par y le pidió que practicara inglés con él. En cualquier caso, la tutoría era la mejor opción antes de las próximas competiciones y ayudó a olvidar. Tim se quedó en el apartamento de Par hasta casi la medianoche. Se sacudió y giró sobre la cama en un intento de quedarse dormido en su habitación, pero no pudo, así que fue a la habitación de Win y llamó a la puerta con una almohada en las manos. Pero para su sorpresa, Win todavía estaba despierto, todavía había luz en su habitación. Hay un sonido suave desde la televisión. Quizás acaba de regresar recientemente, se preguntaba Tim. Tim no quería pensar que Pi lo estaba esperando intencionalmente, aunque estaba listo para admitir, estaba contento al pensar que Gia estaba pensando en él. Y bueno, este es un spoiler del libro del BL Between Us. Vemos cómo Win estaba esperando a Tim, ¿no? Lo estaba esperando ahí en su habitación viendo televisión. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan con respecto a este spoiler. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir.
No se olviden por favor de compartir el video. Bye bye, cuídense mucho.